vamos a aprender acerca de las complicaciones de la hipertensión arterial, sobre lo que es una urgencia y una emergencia hipertensiva. Comencemos. Complicaciones de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es denominada asesino silencioso o patología silenciosa. Es debido a que los pacientes no presentan ninguna sintomatología hasta que se ven complicaciones y se encuentran en urgencias. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden presentar algunos síntomas. Vamos a ver cuáles son los más importantes, pero hay que tener en cuenta que estos síntomas se pueden referir a otras enfermedades también. Comenzamos con la cefalea. La cefalea que se presenta en la hipertensión arterial es tipo punzátil. ¿Sí? El paciente presenta como una sensación de latido a nivel de toda la cabeza. Tinnitus. Estos son unos ruidos diversos que escucha el paciente de forma esporádica y transitoria. Escotomas. Estas son alteraciones visuales que presenta el paciente. Dentro de todo su campo visual pueden haber zonas irregulares o zonas oscuras o alteradas de la visión. Dolor en el pecho. Este es un dolor que pueden presentar algunos pacientes y presentan una sensación de presión que se puede irradiar hacia el brazo o hacia el cuello y dirigido hasta la parte inferior del maxilar. Palpitaciones. En esta ocasión el paciente no siente un dolor como tal, sino que es la sensación de latido del corazón. Parestesias. Esta es una sensación de adormecimiento de diferentes partes del cuerpo. Pueden ser a nivel de las manos, de los brazos, de las piernas. Nicturia. Este es el deseo de la persona de orinar, especialmente en las noches. Acabamos de revisar cuáles son los síntomas generales que se pueden presentar en un paciente que tiene hipertensión. Sin embargo, vuelvo y aclaro que los síntomas anteriores son de muchas enfermedades, por lo cual si se presenta alguno de ellos no quiere decir que la hipertensión sea el principal causante, pero sí es un síntoma para que tengan en cuenta y de importancia para que empiecen a revisar la presión arterial. Ahora, vamos a revisar lo que son los órganos diana. Los órganos diana son los principales afectados por la hipertensión arterial. Dentro de estos tenemos el ojo, el cerebro, los riñones, el sistema vascular y el corazón, ¿sí? Entonces, corazón, riñones, sistema vascular, cerebro y el ojo. Ahora vamos a revisar cómo surgen las complicaciones en cada uno de los casos. Alteraciones vasculares. Bien, como habíamos mencionado antes, el corazón funciona como una gran bomba enviando la sangre a diferentes partes del cuerpo para llevar oxígeno y nutrientes. Si esa bomba empieza a aumentar la fuerza de presión con la cual envía esa sangre, lo que va a suceder es que las arterias se van a empezar a lesionar en sus paredes. Como las paredes de las arterias son las que amortiguan esa presión, se van a ver alteradas y lesionadas. Esa lesión lo que va a hacer es acumular partículas de grasa. Al acumularse gran cantidad de ellas, producen una disminución de la luz o de la amplitud por donde pasa la sangre, como podemos observar aquí en este gráfico. El cuerpo, como respuesta ante esto, lo que hace es aumentar más la presión para que la sangre logre pasar por este espacio y empiece a llegar a las partes más distales o a las partes más pequeñas y se logre hacer el recambio de nutrientes y de oxígeno. Lo siguiente que puede suceder es que en esa zona donde hay bastante cantidad de grasa se desprenda una pequeña partícula de estas, se vaya por las arterias y llegue a un punto más pequeño donde lo obstruya. Al obstruirlo, ese sitio se va a quedar sin nutrientes, sin oxígeno y se puede lesionar. Se puede producir una isquemia y una necrosis, es decir, quedarse sin nutrientes y dejar de funcionar. Esto ocurre en diferentes partes del cuerpo,
Hemos escuchado acerca de las trombosis venosas profundas que ocurren en miembros inferiores. Hemos escuchado hablar de tromboembolias pulmonares y de las trombosis que ocurren a nivel cerebral. Otra situación que también puede ocurrir es que las paredes de las arterias cada vez se vayan debilitando más y esto hace que se vayan dilatando y se produce un aneurisma. ¿Sí? Es un crecimiento de la arteria. Sucede principalmente en la aorta, pero puede suceder en cualquier otra arteria. Si esta debilidad sigue surgiendo o esta dilatación se sigue aumentando, va a haber un momento en que se puede lesionar, producir una disección o una ruptura, y esto es fatal. Complicaciones cardíacas. Las complicaciones cardíacas ocurren debido al esfuerzo que tiene que hacer este ventrículo, el ventrículo izquierdo, que es el encargado de bombear la sangre por medio de la aorta a todas las partes del cuerpo. La parte derecha, el ventrículo derecho, lo que hace es bombear la sangre hacia los pulmones. En una persona que hace ejercicio, las paredes del corazón se van reforzando de forma asimétrica, es decir, todo el corazón se empieza a reforzar y por eso cumple sus funciones de forma más fácil. En una persona que sufre hipertensión, hace que solo este ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, trabaje más que el otro. Por eso se empieza a producir un crecimiento de forma patológica y asimétrica. Es decir, solo esta parte del corazón empieza a crecerse porque es la que más trabaja debido a que tiene que hacer mayor esfuerzo para poder bombear sangre de diferentes partes del cuerpo. Si esto sucede, empieza a ver este crecimiento que vemos aquí y estas válvulas empiezan a desplazarse porque el corazón no está creciendo de forma asimétrica. Esas alteraciones hacen que al bombear la sangre, estas válvulas no se cierren de forma adecuada y la sangre se devuelva, lo que ocurre o lo que produce que tenga que hacer mayor fuerza para poder trabajar. Y esto lleva a una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, también se pueden producir ciertas obstrucciones en arterias coronarias o en diferentes partes del corazón. Si hay alguna alteración en el corazón que no permita el flujo de nutrientes y de oxígeno, surge un infarto. Como respuesta pueden existir algunas arritmias frente a eso, y si no se logra obtener la respuesta adecuada, el corazón sufre un shock y se detiene. Complicaciones oftálmicas. Las complicaciones oftálmicas ocurren principalmente sobre la retina, que es esta imagen que tenemos aquí. Cuando el médico hace la valoración con el oftalmoscopio, hace una visión o revisa a través de la pupila. En este ojo, por ejemplo, que tenemos aquí de forma lateral, la pupila está acá adelante, el médico mira a través de ella y alcanza a ver la parte posterior del ojo. En esta parte posterior está el nervio óptico, ingresan además algunas arterias, salen las venas y se lleva la información hacia el cerebro. Al hacer la valoración el médico y revisar aquí la pupila, lo que ve es esta imagen. Está la imagen de la retina recibe toda la información de luz y de imágenes, las reúne y las lleva a través del nervio óptico y lleva la información hacia el cerebro. Para que eso suceda necesita de muchos nutrientes y oxígenos que son traídos por medio de las arterias y ocurre el recambio de nutrientes. En una persona hipertensa empiezan a haber alteraciones en el tamaño de estas arterias y venas y pueden haber ciertas microhemorragias que producen alteraciones en la retina, evitando que se transmita la información de forma adecuada y empiezan a haber síntomas como los escotomas que enumeramos o que revisamos al principio de este video. Complicaciones renales. Lo que pasa en el riñón es que la sangre llega a través de las arterias hacia esta zona medular del riñón, donde hay algo llamado glomérulo, que es el encargado de filtrar los nutrientes, dejar lo que le sirve al cuerpo y eliminar lo que ya no sirve. Esta parte de desechos llega hacia la parte de la pelvis y después pasa hacia el uréter, que está acá, hasta llegar a la vejiga y se eliminan por medio de la orina.
Cuando una persona sufre de hipertensión arterial, la sangre llega con más fuerza hacia estas arterias, las cuales se van lesionando, se van poniendo más rígidas y eso produce alteraciones a nivel del filtrado y a nivel del glomérulo, lo que produce que las proteínas se eliminen por medio de la orina. Esto hace que las personas requieran orinar más veces, especialmente en la noche, y ocurre el síntoma que mencionamos en el inicio del video, que es la nicturia. Además, las alteraciones de las arterias hacen que cada vez la presión sea más fuerte para poder llegar hasta ese sitio y que el riñón cumpla con su función de filtrado. Esto cada vez se va complicando más hasta llegar a niveles de insuficiencias renales severas. Alteraciones encefálicas. Dentro de las alteraciones que puede producir la hipertensión arterial sobre el cerebro, surgen algunas crónicas y otras de forma aguda, es decir, algunas que son a largo plazo y otras que pueden surgir de un momento a otro. Dentro de las crónicas hay algunas como las cefaleas que mencionamos al inicio del video y otras donde va surgiendo un deterioro en algunas partes del encéfalo, llevando a algunas complicaciones como demencias. De forma aguda, lo que puede ocurrir es que un trombo llegue a alguna arteria pequeña en el cerebro, la obstruya y esto evite que lleguen los nutrientes y el oxígeno necesario a esa parte. Si eso sucede, pueden haber síntomas como pérdida del habla, dificultades para mover un brazo, una pierna, la mitad del cuerpo o de hecho todo el cuerpo. Otra situación que puede ocurrir es que la presión sea tan alta que se rompa un vasito y produzca una hemorragia intraparenquimatosa o haya un sangrado en la parte exterior, al exterior del cerebro y produzca un hematoma, produciendo diferentes complicaciones. A esto se le llama accidente cerebrovascular o llamado también de forma popular como derrame cerebral. Esto trae varias complicaciones. Existe una terminología que quiero que reconozcan muy bien y es el tema de las urgencias y emergencias hipertensivas. Si en algún momento encuentran presiones sobre 180, 120, eso se denomina crisis hipertensiva y es necesario una valoración urgente. En el hospital lo que van a hacer es verificar si es una urgencia o emergencia hipertensiva. Las urgencias hipertensivas se caracterizan porque no tienen lesión de órgano diana, es decir, no hay alguna alteración a nivel ni del encéfalo, ni del corazón, ni a nivel vascular, ni a nivel renal. ¿Sí? Entonces la indicación es bajar la presión y seguir con los monitoreos, ya sea AMPA o MAPA, para verificar si es necesario hacer un ajuste en el tratamiento. Las emergencias hipertensivas sí tienen alteración o lesión de órgano diana y requieren hospitalización o un manejo urgente, prioritario. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario hacer la valoración. Siempre que vean crisis hipertensivas, es necesario hacer la valoración para ver cuál es la indicación a seguir. Bueno, hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas. Nos vemos en el siguiente video.